Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Marta Bermúdez, la encargada del blog y de las redes sociales de Cherpa, y quiero daros la bienvenida a un nuevo webinar de Cherpa Gestoría Online. Esta es la cuarta entrega y en este caso vamos a hablar de deducciones. Recordad que podéis plantear todas vuestras dudas con el hashtag Cherpa Responde. Y además a través de comentarios en el post que tenemos inicial en el Facebook, hablando sobre el webinar, también podéis poner un comentario ahí. Bien, lo primero que queríamos comentar es que sentimos anunciar que vamos a hablar únicamente de deducciones de IVA. En principio íbamos a hablar de deducciones de IVA y de IRPF porque queríamos hablar de todo junto, pero nos dimos cuenta de que era imposible, se hacía larguísimo. Si ya de por sí esto es un poquito complicado de explicar y no es el tema más entretenido del mundo, hablar de IVA y IRPF en el mismo webinar, pues como que no. Entonces, pero sí, muy importante, hablaremos de deducciones de IVA y estamos muy contentos porque estamos convencidos de que vamos a ayudar a muchas personas que tienen un montón de dudas y para eso estamos. Además, responderemos las dudas de 2 personas. Así que vamos a ponernos en materia. Bien, deducciones de IVA. Como os comentaba, no es lo mismo deducciones de IVA de los gastos que habéis tenido para tener vuestra actividad económica, y no es lo mismo las desgravaciones en IRPF, que como su propio nombre indica, están regladas por el impuesto de la renta, ¿vale? Entonces, según la ley de IVA, que tenemos que hablar mucho de esta ley durante esta tarde, es que tenéis que contabilizar todas las compras que vayáis haciendo, ¿de acuerdo? Hablamos sobre todo de los autónomos que estáis incluidos en régimen de estimación directa simplificada, que sois la mayoría, pero bueno, luego hablaremos también de cómo se podría hacer en los otros regímenes del IVA. Bien, por si alguien es nuevo, no lo sabe, lo recordamos rápidamente. Cuando hacéis el trimestre tenéis que presentar el 303 y en ese modelo de autoliquidación informáis a Hacienda de todas las compras deducibles que habéis hecho y además de todo el IVA que habéis recaudado con vuestras facturas de venta. Esos dos IVA se restan y el resultado es lo que tenéis que pagar, bueno, en el caso de que salga a pagar para vosotros, o o Hacienda os tendría que devolver, ¿de acuerdo? Luego explicamos cómo se haría esto. Bien, tenemos que empezar por lo más importante, que serían los requisitos que tiene Hacienda para poder calificar que un gasto que tenéis vosotros podéis deducirlo o no. En primer término, tendríais que ser autónomos, empresarios o profesionales, pero muy importante este dato, que ya hayáis empezado vuestra actividad económica. Luego explicaremos el por qué, pero sobre todo tened en cuenta esto, que seáis autónomos y que os deis de alta en el censo de empresarios, por supuesto, del alta en Hacienda, y que estéis dados de alta en autónomos como por la Seguridad Social, y además que hayáis empezado vuestra actividad. Luego, como os decimos, podemos hablar de deducciones previas al alta de autónomo en la Seguridad Social. Bien, si hacéis compras en territorio nacional, pues el IVA que corresponde. Lo importante es destacar las importaciones, aunque cuando vosotros compráis una cosa fuera de España, pero estando en ese momento de la compra en España, ojo, ahora diferenciaremos por qué. Esa importación, en principio la factura iría sin IVA, pero claro, cuando pasáis por la aduana, cuando el producto pasa por la aduana, entonces ya os lo graban, ¿de acuerdo? Y en aduanas tienen que daros un papel como que os han aplicado el impuesto y lo habéis pagado, para así luego poder deducirlo. Y si hicierais una compra intracomunitaria, es decir, a un proveedor que esté incluido en la Comunidad Económica Europea y además registrado como proveedor intracomunitario, lógicamente no os podéis deducir el IVA de esa compra porque no os graban IVA en las compras, en las adquisiciones intracomunitarias, ¿de acuerdo? Ahora bien, por eso decía que es muy importante que en este caso que estéis comprando el producto en España. Imaginad que hacéis compras que vosotros estáis fuera del territorio español y ahí la ley no especifica si fuera, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, dicen que estéis fuera del territorio español y hacéis una compra que efectivamente vais a utilizar en vuestro trabajo y que si estuvierais en España estaría considerada como una deducción. En ese caso también podrían incluirse en el listado de gastos deducibles, ¿de acuerdo?
Pero lo más importante de todo es que la compra o importación sea para desempeñar vuestra actividad económica. Ya tenemos dos requisitos: que seáis autónomos, que hayáis iniciado la actividad económica y además que ese gasto sea para desempeñar vuestro trabajo como autónomos. Bien, para deducir los gastos que te generan los bienes que utilizas para tu negocio, como por ejemplo el coche, tienen que estar directamente afectados a la actividad. Es decir, tienes que usarlos también de manera únicamente para el trabajo. No serviría en este caso un uso simultáneo, es decir, que unos días utilizaréis el coche para... Luego explicaremos detalladamente el coche porque da para largo esto. De hecho, hicimos un artículo en el blog de Cherpa exclusivo para el coche. No serviría que utilizarais este bien para uso del trabajo y luego además como uso personal, ¿no? Ahí habría una normativa específica. Bueno, en el caso del coche, porque si fuera cualquier otra cosa es muy complicado, ¿vale? El poder deduciros el 100%. Sí que podríais a lo mejor deduciros una parte proporcional. En el caso de, por ejemplo, es muy importante las personas que estéis trabajando en casa. Si eres freelance y trabajas desde casa, sí que puedes deducirte la parte proporcional de los gastos, por ejemplo, de los gastos de internet, de los gastos de luz, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, en el modelo 036, cuando os dais de alta en Hacienda para poder ejercer, tenéis que indicar que efectivamente vais a trabajar en casa, diciendo a Hacienda el número total de metros cuadrados que tiene vuestra vivienda. Además de ese total de metros cuadrados, cuántos metros vais a necesitar utilizar para ejercer vuestra actividad. Imaginad que habilitáis una habitación como despacho, pues los metros cuadrados que tenga ese despacho, más los metros cuadrados totales de la vivienda. En ese caso, podríais deduciros la parte proporcional de la factura de la luz, de la factura de internet, por ejemplo, y otros gastos. Eso sí, la factura tendría que estar, por supuesto, a vuestro nombre. Decimos que lo de la afectación es muy importante porque los bienes que vosotros queréis deducir tienen que estar incluidos en vuestros registros, en vuestros libros de registro, ¿de acuerdo? Sobre todo los que estáis en estimación directa, que estáis obligados. Si sois usuarios del programa de facturación Cherpa Autónomos, eso, conforme vais anotando los apuntes, se hace, digamos, por detrás, el programa lo va anotando, ¿vale? Y también tenéis derecho, lógicamente, a tener esos libros. Con la gente que trabaja en casa, al deciros lo de la deducción de los gastos de IVA, os vendrá a la mente la sentencia que hubo hace un año, ahora mismo, sobre el tribunal TEAC, que decía que, bueno, hablaba del tema también de la deducción de suministros, pero esto era en el caso del IRPF. Decía que, claro, que así como para el IVA sí que se podían deducir los gastos deducibles de IVA, se podían calcular entregando a la Hacienda los metros cuadrados. En el caso del IRPF no podía ser así, no veían suficiente ese método de cálculo. Ahora bien, no por el hecho de que fuera insuficiente ese método significaba que no podían deducirse ese gasto en IRPF. Entonces lo que proponía el tribunal era, además de dar los metros cuadrados, serían entregar a Hacienda el número de horas y otro tema, y los días también que estáis trabajando. Pero claro, es muy difícil el demostrar eso a Hacienda. Con lo que ahí también los autónomos quedáis en una especie de limbo, también sujetos a la subjetividad de Hacienda, que este tema de la subjetividad se va dando en muchos casos que también iremos comentando. Vale, nuevo requisito para que los gastos sean deducibles, tener por supuesto la factura. Como os comentaba en el tema de los suministros, la factura, cualquier tipo de factura, tiene que estar a vuestro nombre con todos vuestros datos. También para que sea totalmente según las normas, la factura tiene que tener, lógicamente, los datos también del proveedor. Que estén incluidos todos los gastos en los modelos de autoliquidación, tanto los trimestrales como los anuales. Y luego hay un dato muy interesante cuando leemos la ley de IVA y es que imaginad que hay algo que queréis comprar para la empresa, para desempeñar vuestra labor, pero es muy caro. Entonces queréis comprarlo con otra persona, porque oye, pues os viene muy bien. ¿Qué sucedería en ese caso? En ese caso tenéis que pedir al proveedor que os haga una factura especial en la que detallara qué parte estás comprando tú y qué parte está comprando la otra persona.
Entonces, así podríais indicar a Hacienda qué parte de eso total habéis comprado vosotros y así os deduciríais la parte proporcional del IVA pagado. La verdad, hoy pues está muy bien para compras conjuntas. Y como os comentaba anteriormente, si en el primer, segundo y tercer trimestre vosotros habéis pagado más IVA del que habéis recaudado con vuestras ventas, le podéis pedir a Hacienda que pues no me lo devuelves, pero me lo compensáis en el trimestre siguiente. Pero durante el cuarto trimestre, si la situación continúa así, si vosotros sois los que habéis pagado más IVA del que habéis recaudado, del que habéis repercutido, pues entonces sí que podéis pedir en el cuarto trimestre a Hacienda que os devuelva ese dinero, ¿de acuerdo? Suelen tardar un poco, como os podéis imaginar, pero al final lo devuelven, ¿de acuerdo? Primer, segundo trimestre a compensar y en el cuarto ya podéis conseguir la devolución del IVA. Bien, vamos al tema que más os interesa, aparte de los requisitos, que son qué gastos más comunes puede deducir el autónomo. Bien, si conseguís reunir todos los requisitos que os he comentado anteriormente, que serían el ser autónomo, el haber tenido ya iniciada la actividad, que el bien esté afecto, que esté en la contabilidad de vuestros libros, que sea de uso único y exclusivo para vuestra actividad económica, que tengáis la factura, que esté incluido bien en los modelos de autoliquidación. Si reunís todos esos requisitos, os podéis deducir el bien. Pero eso sí, también hay excepciones, ¿de acuerdo? O sea, siempre decimos que es muy importante que os informéis, que no pongáis ahí en el 303 lo que os venga en gana, porque luego Hacienda os lo va a reclamar. Bien, ¿qué cosas podéis de vuestros gastos comunes? ¿Vale? Bueno, pues he hecho un listado de gastos así más usuales para todos los autónomos, además de mercancías, etcétera. Insisto, que sea de régimen de estimación directa simplificada. Cursos para trabajadores, por ejemplo, o cursos que tenéis oye, os apetece hacer un curso para seguir formándoos, pero ese curso recordad que tiene que tener el IVA incluido, porque hay formaciones que no están exentas de IVA. Internet, todo el material que compréis de oficina, folios, los bolis, cualquier cosa de este tipo. Las campañas de publicidad, tanto online como offline. Por ejemplo, si hacéis una campaña de Facebook Ads o en Google, pues lo que os cueste, el IVA que tengáis que pagar para hacerlo, pues también. O si queréis hacer panfletos para poner en los coches, como se suele hacer, pues también podéis incluir el IVA. Ojo con los detalles o sea, con los productos que compréis para tener detalles con vuestros clientes. Estos no se incluirían, ¿vale? En las listas de deducciones, excepto, hay dos excepciones, aquellos que tengan muy poco valor económico, ¿vale? Que sean muestras gratuitas, por ejemplo, pero claro, como no indica la normativa el precio de lo que para Hacienda es algo de escaso valor, pues ahí también estáis un poco en el limbo subjetivo que os comentaba antes. Luego, la segunda excepción, en el caso de los detalles con los clientes, son, a ver, un ejemplo, algo que tú compras primero para vender, ¿vale? Que en principio lo utilizarías para desempeñar tu actividad económica, pero que al final, en segundo término, pues decides utilizar eso para tener detalles con tus clientes, ¿vale? O incluso con los trabajadores u otras personas. Pues sí que podríais deducir en ese caso el IVA. Más cosas. Sí, muy importante. No os confundáis, ¿vale? Con el tema de los gastos de transporte, hoteles, restauración. En un primer término, este IVA no es deducible. Lo que pasa es que si, según la ley de IRPF y el impuesto de sociedades, sí que son susceptibles de desgravación, pues entonces sí que lo podríais deducir. Por eso os comentaba que tened mucho cuidado, ¿vale? Entonces, si se puede deducir por IRPF o por el impuesto de sociedades, sí que lo podríais meter en el 303, por ejemplo, ir a una feria, los gastos de alojamiento de ir a ese viaje, ¿de acuerdo? Los gastos de transporte, todo eso podríais meterlos. Los servicios prestados por empresarios o profesionales. Por ejemplo, si contratáis Cherpa Gestoría Online, pues el IVA que nosotros, o sea, el IVA que tendréis que soportar de nuestra factura también sería deducible. Y luego el móvil lógicamente lo vais a utilizar para vuestro trabajo y es un gasto deducible, pero como os comentaba antes, que tenéis que utilizar el bien
el gasto de ese bien tiene que ser el 100% utilizado para vuestro trabajo, aquí lo lógico, y siempre lo recomendamos a nuestros clientes, es que tengáis una línea para uso profesional y otra línea para uso personal. Es más lioso, pero así os vais a evitar todo tipo de problemas con Hacienda. Bien, con el coche, que decidimos antes esto, aparte, porque da mucho de sí. A ver, como uno de los requisitos que tenéis que tener para poder deducir es que ese bien, o sea, los gastos, para poder deducir los gastos de ese bien, sean 100% para uso de profesional, claro, el coche tú puedes usarlo perfectamente para tu uso profesional, pero además para usos particulares. Entonces, lo que dice Hacienda es que a no ser que tengáis un trabajo, o sea, estéis dados de alta en el impuesto de actividades económicas por un trabajo como, por ejemplo, taxista, comercial, que son la mayoría, o agentes de seguridad, pues en ese caso sí que podríais deducir el 100% de todos los gastos relacionados con el coche. Si no tenéis uno de estos trabajos, os podríais deducir hasta el 50%, ¿de acuerdo? ¿A qué gastos nos referimos? La gasolina, todo tipo de reparaciones del vehículo, los servicios de aparcamiento, si lo metéis en un garaje. Pero eso sí, los tickets de la hora no valdrían porque no es una factura, es un ticket. Servicios de aparcamiento, todo el tema de reparación del coche, todo eso lo podríais deducir. Gasolina, como también os habíamos comentado antes. Pero claro, incluso si esto nuevamente es subjetivo, incluso vamos a imaginar que primer trimestre, ¿vale? Que sois autónomos, presentáis el 303, como os pensáis que os podéis deducir el 50% de la gasolina o lo metéis directamente como 50%, y entonces de repente Hacienda considera que vuestro trabajo realmente no necesitáis tanto el coche para uso personal y pues que no cree que tengáis derecho a deduciros ese 50% de los gastos relacionados con el coche. Entonces, ¿cómo podéis demostrar a Hacienda que realmente sí que utilizáis el coche para todo lo que habéis puesto en el modelo 303? Porque claro, estamos hablando de bastante dinero que os podéis ahorrar. ¿Cómo justificarlo? Pues por ejemplo, podéis entregar a Hacienda vuestra agenda con todas las visitas que habéis hecho a los clientes, podéis entregarle los emails que habéis intercambiado con los clientes para concertar esas citas, vuestro listado de clientes. Os recordamos que si sois usuarios del programa de facturación Sherpa, también podéis descargaros todo el listado de clientes que tenéis en la base de datos. O luego también, por ejemplo, si imaginad que tenéis que hacer un trabajo y en ese trabajo al cliente habéis tenido que hacer entrega de bienes al mismo o varios viajes que vosotros podéis justificar y que además estén incluidos en el presupuesto, pues oye, si entregáis el presupuesto, mejor que mejor. Bien, duda de Arantxa Gómez, y que además tenemos que comentar esto porque es muy importante. ¿Cómo se contabilizan los gastos deducibles de un autónomo? Muy importante, como decimos. Bien, cuando anotas un gasto deducible, lo primero que tienes que hacer es crear una factura de compra con todos vuestros datos, todos los datos del proveedor que os ha vendido ese bien o servicio y además de diferenciar, lógicamente, la base imponible del IVA correspondiente, sea el 21, 10 o el 4% de la base imponible, tenéis que atribuirle una categoría a este gasto. Por ejemplo, transportes o reparaciones, alquileres, si estuvierais en un local o coworking desempeñando vuestra actividad, profesionales independientes, como es el caso de la gestoría, o campañas de publicidad, marketing. Indicándole esta categoría al gasto, estáis justificando ante Hacienda y explicándoles por qué estáis introduciendo este gasto en el 303 como gasto deducible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si utilizáis el programa de Sherpa, pues tenéis un listado con las diferentes categorías, le hacéis clic en la que más se relaciona, más se explica en lo que sería ese gasto y así ya no tenéis mayor complicación. Ahora bien, ¿qué tendríais que poner? Datos de tanto vuestros como del proveedor, la base imponible, el IVA y además tendríais que indicar que es IVA soportado. ¿Vale? También hay una categoría que pone IVA soportado, pues hacéis clic ahí. Esto sería en el caso de que pudierais deduciros el 100% del IVA.
Ahora bien, ¿qué pasa con... ahora viene la parte más complicada, vamos allá. ¿Qué pasa con todos esos gastos? Como por ejemplo los gastos del coche, que os podéis deducir el 50%, o los gastos de la luz. Imaginaos que la parte proporcional que podéis deduciros si trabajáis en casa de luz e internet es un 30%, ¿vale? Pongamos el ejemplo del 50%. En ese caso se complica un poco más la cosa, porque tenéis que hacer dos líneas de factura, ¿vale? En la primera línea pondríais el porcentaje de base imponible que os podríais deducir. Es decir, si os podéis deducir el 50% del IVA, si la factura fuera de 100 euros, por ejemplo, en la primera línea tenéis que poner 50 de base imponible. Además le añadís el 21% de IVA y le adjudicáis la categoría de gasto no deducible, con lo que os quedarían 60,50 de total, ¿vale? De base imponible de 50% más el 21% de IVA sería un total en la primera línea de factura de 60,50. Esos 60,50 los anotáis en la segunda línea de factura y le ponéis otra vez gasto no deducible y además le añadís la categoría de IVA no sujeto, ¿de acuerdo? Hacéis las dos líneas de factura y así ya tendríais una factura bien presentadita para poder presentar el 303. Muy importante, en el caso de que sea un activo o bien de inversión, tenéis que indicar también en la factura que es un bien de inversión, ¿vale? Si sois usuarios de Sherpa, también hay una categoría, una casilla que tenéis que darle que es para los activos. ¿Por qué? Porque este IVA se desgrava de una manera diferente, sea lo que es la amortización. Hacienda tiene unas tablas y dependiendo del tipo de bien de inversión que se trate, pues podéis amortizarlo en diferentes plazos de tiempo. Recordamos que un bien de inversión es toda aquella compra, todo aquel producto que os cueste más de 3.005,06 euros, IVA no incluido, y que vayáis a utilizar en el trabajo más de un año, ¿de acuerdo? Pero además, en esto, como siempre, hay excepciones, porque, por ejemplo, si compráis uniformes, ¿vale? Pues cosas así como los uniformes no estarían incluidos dentro de los bienes de inversión. Bien, ¿cómo deducir artículos comprados antes de iniciar vuestra actividad como autónomos? Esto es más burocrático que otra cosa, aunque también es importante que lo sepáis, sobre todo en el tema de bienes de inversión. Se podrían dar diferentes casos, ¿vale? Primer caso sería que fuerais autónomos por primera vez. Os vais a dar de alta por primera vez como autónomos y recordad que tenéis según la normativa, ¿vale? Tenéis un mes, o la manera de proceder de la administración pública, tenéis un mes desde que os dais de alta en Hacienda hasta que os dais de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Como autónomos. Si queréis en ese mes, antes de que os dais de alta en Hacienda, o sea, en la Seguridad Social, perdonad, si queréis en ese mes hacer compras, que es lo más lógico, que hagáis compras antes de que empiece todo, para ir haciendo lo que es una previsión, pues tenéis que indicar a Hacienda, cuando os deis de alta en Hacienda, con el 036, tenéis que indicar que aún no os habéis dado no os vais a dar de alta en la Seguridad Social como autónomos. Digamos que sería una alta provisional, ¿vale? Para poder empezar a deducir. Pero claro, recordad que antes de que acabe ese mes natural, tenéis que daros de alta en la Seguridad Social para no tener ningún problema, ¿vale? Que luego viene el tema de que os reclaman las cuotas que no habéis pagado desde que os disteis de alta en Hacienda. Ha pasado muchísimas veces y seguirá pasando porque la gente no tiene en cuenta el tema de la fecha. Bien, y luego cuando os dierais de alta en la Seguridad Social tendríais que ir otra vez a Hacienda a modificar el 036 inicial para decir ya me he dado de alta en la Seguridad Social. Como os decía antes, es muy burocrático. Luego hay un tema también interesante, otro caso, que sería, imaginad que ya estáis dados de alta como autónomos, pero vais a iniciar una actividad por la que tenéis que daros de alta en otro epígrafe del IAE. Aquí también tendríais que informar, ¿vale? Antes de iniciar la actividad, de la nueva actividad económica, para así poder, si queréis ir haciendo compras previas, pues así informáis a Hacienda para antes de iniciar la actividad económica que todo quede claro, porque si no luego en el tema de las facturas, de las fechas en las facturas pueden saltar las alarmas.
Vale. Y luego también decía que esto es importante el saber eh, cómo deducir los gastos antes de iniciar la actividad en el caso de los bienes de inversión. Porque claro, es bastante dinero y es muy interesante, ¿no? Por este tema. En el caso de los bienes de inversión, pues tendríais hasta 4 años para deduciros ese gasto, o incluso 9 en el caso de solares, por ejemplo, o edificaciones, ¿de acuerdo? Bien, deducciones por regímenes. Como os hemos comentado, casi todo lo que hemos dicho hasta el momento es en el caso de que estéis incluidos en el régimen de IVA de estimación directa simplificada. ¿Por qué decimos esto? Porque el de estimación objetiva, en lo que son los conocidos módulos, también tenéis que hacerlo, podéis hacerlo, pero dependiendo de vuestros módulos. Luego, si estuvierais en recargo de equivalencia, no podríais deduciros el IVA de vuestras compras porque ni siquiera vosotros presentáis el modelo 303 y como os decíamos, uno de los requisitos para poder deducirlo es que esté bien anotado en los modelos de autoliquidación. No presentáis el 303, pues no tenéis el derecho a deducir todo lo que vais comprando. Y en el régimen especial de criterio de caja, si estuvierais incluidos en este régimen, además tenéis que saber que sí que podéis deducir según la normativa que os estábamos comentando antes, pero el derecho a esa deducción os sería dado cuando realicéis el pago, tanto total como parcial, de ese bien que habéis comprado. Luego, en el caso de que tengáis actividades exentas del impuesto, como por ejemplo que sois un profesor autónomo que da clases en una academia, esa factura iría sin IVA, por lo que no podríais deducir pues las compras que vayáis realizando, ¿de acuerdo? Bien, también queríamos resolver la duda. Como veréis, llevamos ya 25 minutos hablando de IVA, por el momento lo vamos a dejar aquí. En el siguiente, como os comentaba, hablaremos de IRPF y queremos resolver la duda de Felipe Polo. Felipe nos hacía una pregunta a través de Twitter con el hashtag Cherpa Responde, que no está realmente relacionada con deducciones de IVA, pero bueno, como no sabemos realmente si vamos a hacer dentro de poco un webinar sobre este tema, lo hemos querido incluir, y es ¿qué impuestos paga un autónomo que cobra en libras? Quien dice libras, también podemos incluir aquí en esta explicación cualquier tipo de otra moneda que no sean euros. En realidad, Felipe, no tenéis que pagar ningún impuesto añadido ni hacer ninguna cosa rara. Lo único que sí que necesitáis hacer es especificar en la factura. Claro, la factura no la podéis emitir incluyendo lo que vosotros cobráis o sea, no lo podéis incluir en libras, lógicamente. Entonces tenéis que poner a qué equivaldría lo que os pagan en libras, convertirlo a euros, ¿de acuerdo? Justo en el día cuando vais a emitir la factura, ¿a cuánto está el cambio? Pues si son, por ejemplo, 300 euros lo que equivale, pues tenéis que poner 300 euros. Ni siquiera tenéis que indicar ni que os pagan en libras ni nada, ¿de acuerdo? Luego, las empresas que tienen que hacer apuntes contables mucho más específicos, en el caso de que hubiera un cambio de libra, porque como esto fluctúa tanto, sí que tendrían que incluir esa variación, tanto a la alta como a la baja, ¿de acuerdo? Pero en vuestro caso, con que hagáis esa conversión de libras a euros, sería suficiente. Bien, voy a mirar a ver si hubiera alguna pregunta más. No, por el momento nada. Bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias de verdad a todos por habernos apoyado tanto como siempre en todas las redes sociales, por las dudas planteadas. Nos vemos el mes siguiente. Como sabéis, siempre hacemos el webinar, ya sea el quinto capítulo. Como sabéis, siempre lo hacemos el webinar en el último jueves de cada mes. Importante la promoción, que no he comentado la promo y casi ya me iba. Bien, este mes, como hemos estado hablando de deducciones, acabamos de pasar el trimestre, ya hemos empezado el cuarto trimestre, ¿de acuerdo? Pues
vamos a hacer una oferta un poco diferente a lo que estábamos haciendo anteriormente. Para todos aquellos que estéis dados de alta en Cherpa Inicios, que como sabéis incluye asesoría fiscal más el programa de facturación online, todo esto por 14,95 € al mes, pues si estáis incluidos en Cherpa Inicios, os daremos todo este trimestre como si estuvierais en Cherpa Crece, ¿de acuerdo? La diferencia de Cherpa Inicios y Cherpa Crece, que es bastante importante, como veréis, porque es menos follón. En Cherpa Crece nos encargamos nosotros de presentar y confeccionar para Hacienda todos los modelos de autoliquidación, ¿de acuerdo? Haríamos el trimestre por vosotros, también se os incluirían, por supuesto, todas las dudas fiscales que tengáis, ¿de acuerdo? Ya como os digo, hasta el 14 de noviembre, tanto si estáis en Cherpa Inicios que acabáis de llegar, como si os queréis dar de alta como nuevos clientes de Cherpa Gestoría Online, compráis el servicio de Cherpa Inicios y nosotros os ofrecemos un servicio de Cherpa Crece durante todo el trimestre. Importante, para poder conseguir esta promo que acaba el 14 de noviembre, nos tenéis que enviar un email a info@cherpa.com. En el asunto del email ponéis promo webinar y nosotros ya, nuestras compañeras Carolina y Sara se encargarán de todo, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias, encantada de haber estado con vosotros un mes más y nos vemos en el siguiente webinar, que ya digo, no sabemos muy bien todavía de qué va a ser. Hasta luego.